Aclarar también que el Consejo Superior de Justicia, Deportivo de Honores y Disciplina es un órgano del Instituto Peruano del Deporte, pero totalmente independiente. El 22 de marzo concluyó el procedimiento administrativo ratificando la inhabilitación de los miembros de la Junta Directiva de la Federación Peruana en la función deportiva y directiva por el plazo de los 5 años ya referidos. Siempre referido a la sanción a la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, se aclara del procedimiento administrativo seguido, se advierte que la Federación Peruana de Fútbol, así como los directivos sancionados, se sometieron a las disposiciones legales peruanas y ejercitaron su derecho de defensa en la vía administrativa, reconociendo la jurisdicción del Consejo Superior de Justicia, de Honores y de Disciplina. En la actualidad, existe en trámite en la vía judicial una acción contenciosa administrativa contra las resoluciones del Consejo Superior de Justicia, proceso que viene siendo de cargo de la defensa de la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación. Esta acción judicial no ha levantado la sanción contra los directivos de la Federación Peruana de Fútbol. Efecto de la sanción impuesta por el Consejo Superior de Justicia de Derechos y Honores y Disciplinarios. La Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol se encuentra sancionada a nivel deportivo. Esto significa que su presidente actual se encuentra imposibilitado de representarla ante el Sistema Deportivo Nacional. Esto va referido al artículo 35 del reglamento de la Ley 2836, que tipifica que la falta es muy grave con una sanción de un plazo de 1 a 5 años. Esta sanción impedía al señor Manuel Burga Seoane postular como candidato a las elecciones realizadas el pasado 5 de octubre del 2006 y ser reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Nosotros oportunamente mandamos 2 cartas a la Federación, más que mismo a la Federación, es a la Comisión Electoral, para hacerle con el Comité Electoral, haciéndole ver que de presentarse el doctor Burga iba a ser sancionado, no se le iba a aceptar, iba a producir problemas en el orden internacional, tal como hoy en día se está produciendo lamentablemente. Las elecciones de la Federación de Fútbol se realizan con fecha 5 de octubre del 2007. La Federación Peruana de Fútbol realiza elecciones reeligiéndose al señor Manuel Burga, a pesar de estar sancionado por la justicia deportiva que le impedía ser candidato y en contra de las recomendaciones expresadas por el Instituto Peruano del Deporte, que advirtieron sobre la ilegalidad del proceso electoral y de las serias consecuencias de admitirse la candidatura. Desde esa fecha, creo que hay que dejarlo claro, se le advirtió a la Federación, a la directiva y al doctor Burga que de presentarse estando castigado iba a anularse las elecciones y a la vez iba a traer problemas en el orden internacional con los partidos que están referidos a lo que organiza la FIFA. La participación de la Comisión Veedora del Instituto Peruano de Fútbol no convalida ni otorga validez a las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol. Al término de la realización de las elecciones se formularon observaciones al proceso eleccionario del 5 de octubre del 2007 por parte de los clubes profesionales de la Federación Peruana de Fútbol. A raíz de eso, el Consejo Directivo del Instituto Peruano de Deporte acordó en su sesión de fechas 7 de noviembre, continuada el 8 de noviembre del 2007, no reconocer a la nueva Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, que preside el señor Manuel Burga Seoane, y no inscribirla en el registro correspondiente. Además, se acordó nombrar una comisión transitoria para la Federación Peruana al amparo de la Ley 28523. La comisión transitoria no se pudo conformar al no contarse finalmente con el apoyo de los órganos de base de la Federación Peruana de Fútbol, clubes profesionales de las ligas departamentales, razón por la cual el acuerdo del Consejo Directivo quedó en suspenso. Creo que vale la pena aclarar que, de acuerdo a ley, la única oportunidad donde el Instituto Peruano del Deporte tiene posibilidades de entrar en una federación es cuando se realiza una elección y se reclama al Instituto Peruano del Deporte y se pueda formar una comisión transitoria que toma todos los poderes de la federación, pero esta comisión transitoria tiene que ser elegida con los miembros de la base. En esta ocasión no se pudo formar la comisión transitoria porque, digamos,
de términos, digamos, no hubo, digamos, personas que la quisieran componer o constituir. La situación actual ante los registros públicos creo que eso es importante, porque una cosa es el tema que el doctor Burga esté castigado y otra cosa es la actitud que toma los registros públicos, que ellos por varias oportunidades, mínimo son 3, no lo han admitido, y inclusive han hecho una serie de observaciones que me permito enumerarlas, como es que no acredita convocatoria válida. Segundo, indebida prórroga de mandato de directorio de la Federación Peruana de Fútbol. 3, no reconocimiento del IPD de la prórroga del mandato del Consejo Directivo de la Federación Peruana. 4, falta de acreditación del quórum en la Asamblea de Bases. 5, defectos en la convocatoria de la sesión del Consejo Directivo de la Federación Peruana de Fútbol. Defectos en la elección del Comité Electoral. Discrepancia entre los avisos de convocatoria y el acuerdo adoptado. 8, no coinciden las bases inscritas en registros públicos con las que participan en la Asamblea al no haberse registrado el nuevo estatuto. No se acredita el nombramiento de secretario de actas, no se acredita la firma del acta por los asistentes, no se acredita el reconocimiento de los nuevos directivos por el IPD. Yo insistiría, me permite, señora presidenta, de que este registro es completamente independiente del IPD. Y insistiría, una cosa es el castigo del doctor Burga y otro es lo que no logra la Federación, es inscribir, digamos, en los registros públicos. Acciones adoptadas a raíz de este tema por el IPD. Primero, el IPD advirtió anticipadamente, ya lo habíamos dicho y lo reiteramos, al Consejo Electoral de la Federación Peruana de Fútbol, mediante comunicación de la postulación ilegal de algunos miembros de la Junta Directiva sancionados, y de riesgo de los posibles desafiliación en el caso de persistir esta situación. Son oficios número 874, 875, 876. El Consejo Directivo del IPD, en su sesión de fecha 10 de agosto del 2007, acordó suspender el registro del Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, en tanto no se cumpla con adjuntar su inscripción registral o subsanar los defectos incurridos. Tercero, el IPD ha cursado comunicaciones a la SUNAT, al sistema de bancos, a la Contraloría de la República, a los canales de televisión, entre otras instituciones, alertándolos sobre la irregular situación de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, dando a conocer que los actos jurídicos celebrados por personas que no tienen representación legal devienen en ineficaces, artículo 161 del Código Civil. Igualmente, como punto cuarto, el IPD requirió a la Federación Peruana de Fútbol en varias oportunidades los contratos suscritos con los canales de televisión sobre la cesión de derechos de transmisión y el pago que corresponde al 10% del Fondo Pro Deporte Escolar, con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de la obligación de la entrega de dicho monto. A la fecha no se ha remitido la información solicitada y tampoco se ha entregado el dinero correspondiente. La Procuraduría Pública del Ministerio de Educación ha interpuesto demanda de nulidad del acto de elección del director de la Federación Peruana de Fútbol, realizado el 5 de octubre de 2007 contra la Federación Peruana de Fútbol y los miembros de la Junta Directiva presidida por el señor doctor Manuel Burga Seoane. Actualmente la demanda ha sido admitida por el juzgado. Asimismo, como punto sexto, ha planteado denuncia ante la 57ª Fiscalía Provincial Penal de Lima por apropiación de recursos públicos destinados al Fondo Pro Deporte Escolar contra el señor Burga, como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad del peculado impropio. A la fecha, la policía tiene pendiente la presentación del informe final. Todo esto son antecedentes legales y últimamente vienen los problemas suscitados con el Campeonato Sudamericano Sub-20 y el tema de la carta de la FIFA remitida a la misma federación a través de su secretario. Sobre el Campeonato Sudamericano Sub-20 tenemos como antecedentes que un grupo de la Federación Peruana de Fútbol visitaron a los presidentes de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, empezando una campaña pública a fin de realizar el Campeonato Sudamericano Sub-20 sin haber solicitado la autorización correspondiente. La Conmebol, con fecha 15 de octubre del 2008, cursa comunicación al señor Manuel Burga solicitándole lo siguiente: un compromiso del gobierno peruano para garantizar el uso de los estadios, un compromiso de las autoridades gubernamentales para brindar estabilidad